¿Qué lo hace a usted feliz? A mí particularmente me hace feliz, pues, verla feliz a ella. Ver a mi mamá cantar. Lo que me hace feliz es dar. ¿Listo? Así no puedo. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. En nuestra comunidad de aprendizaje y conocimiento en innovación de Exposible Colsubsidio. Recuerden que todos los jueves nos reunimos de 8 a 9 de la mañana para hablar sobre 3 temáticas principales: metodologías, tendencias y casos de éxito en torno a la innovación y la productividad. Quiero también darle un especial saludo a las empresas que más se inscribieron a nuestro webinar, las cuales fueron Belcorp, CIDET, Brinza, Fundación Plan, Da Vivienda y la DIAN. Bienvenidos. Y también los invito a todos a interactuar activamente en el chat. Estaremos respondiendo todas sus preguntas en lo posible al finalizar la sesión. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Juan Manuel, quien le dará inicio a la sesión de hoy. Hola Nicole, muy buenos días para ti, muy buenos días a todas las personas que ya vemos se están conectando en este momento a la comunidad. Aquí ya vemos más de 100 personas conectadas en este momento y les quiero invitar, como tú lo mencionabas, a que interactuemos bastante por este chat. Ahí ya veo que algunas personas nos están saludando y recuerden, la clave es que nos cuenten ustedes de qué empresa y desde qué ciudad se están conectando. Quiero aprovechar esta breve introducción para hacerles una invitación. Ustedes vieron en las piezas de inicio que vamos a tener una comunidad, que vamos a formar un grupo en WhatsApp para tener una relación mucho más directa con ustedes, un canal de comunicación mucho más dinámico. Y entonces quiero invitarlos a que escaneen este código y aquellos que quieran formar parte de esta comunidad, de ahora en adelante empezar a comunicarnos también por este canal. Por el otro lado, y ya entrando en materia el día de hoy, en metodologías de innovación hablamos de diferentes etapas, de diferentes procesos, pero particularmente siempre hacemos muchísimo énfasis en entender efectivamente los usuarios. La metodología del design thinking se fundamenta muchísimo en ese proceso del famoso empatizado. Y en ese contexto les cuento que hoy tenemos una invitada muy especial. Y nuestra invitada es Marta Tantos, a quien le pido, por favor, Marta, a ver si ya puedes ir activando tu cámara, ir activando micrófono, porque te voy a presentar aquí con la comunidad. Y yo rápidamente les cuento. Hola, Marta, ¿cómo estás? ¿Tú dónde estás? ¿En qué ciudad de España te encuentras hoy? Estoy en Madrid. Ah, bueno, qué Buenos rico, días. qué envidia. Buenos días para los que estáis por allí. Listo, y buenas tardes para ti allá, ¿no? Allá ya están las 12. Sí. No, las 3 de la Listo, tarde. perfecto. ¿Tres ya? Ah, caramba. Bueno, muy buena tarde entonces para ustedes allá. Bueno, y yo les cuento que Marta es fundadora de Marcenda, una firma de consultoría en innovación. Y cuando estuvimos conversando con Marta, hay algo que yo quiero resaltar. Marta es una mujer espectacular con un amplio recorrido y trayectoria. Lideró por muchísimo tiempo, por más de 25 años, todo lo que son los equipos de innovación de Lego. Y todos ustedes conocen a Lego, que es una de las 4 empresas más importantes a nivel mundial en fabricación de juguetes. Pero yo prefiero que sea más bien Marta quien nos comparta toda esa experiencia, toda esa trayectoria y todas esas vivencias que ha tenido al
poder consolidar equipos de innovación de una empresa de este tamaño y hoy en día todo lo que viene compartiendo a partir de sus trabajos como consultora de innovación de muchísimas empresas en Europa. Entonces, Marta, de verdad yo te agradezco, créeme, para nosotros es un orgullo poder contar con personas de tu experiencia y de tu trayectoria y sobre todo por la generosidad que has tenido de estar acá y de compartir con este equipo de personas que ya veo que estamos conectados aquí, más de 140 personas, para conocer y aprender de tu experiencia. Marta, bienvenida y te invito a que ya puedas compartir tu presentación y sin más preámbulos, empecemos esta mañana de aprendizajes y conocimientos. Vale, muchas gracias, Juan. Gracias a Nicole también y a todo el equipo de Colsubsidio por invitarme. Voy a ver si me sale la presentación para ver que la podáis ver. Y así puedo empezar. Listo. Eso, vela compartiendo y nosotros confirmamos, ya la vemos que viene en camino y ahí ya se ve la presentación perfecta, Marta. Vale, muy bien. Vale, bueno, buenos días a los que estéis en la zona de América y si hay alguno que está por Europa, buenas tardes. Hoy, bueno, me gustaría daros un poco de inspiración con la experiencia que tengo, que he podido recopilar durante estos años trabajando y va a estar muy dedicada a metodologías de innovación, más en concreto a toda la parte de Design Thinking y todavía más en detalle me gustaría que os inspiraseis en tipos de actividades, cómo interactuar con los usuarios, los clientes, para que podáis ser más innovadores en lo que hagáis. Entonces, sin más preámbulos, en vez de empezar a hablaros, de hecho me gustaría compartir con vosotros una pregunta que sí que quiero que respondáis. Y Nicole y el equipo de Colsubsidio os ha puesto en la pantalla, entonces os dejo 10-15 segundos para que por favor respondáis a ver si te crees que innovas a día de hoy. Y esta es muy fácil, esta pregunta es sí o no. Y entonces cuando hayáis respondido, seguiremos un momento. Espero que vayáis encontrando cómo dar las respuestas. Le damos unos cuantos segundos más a esta pregunta primera para que nos habituemos, porque durante la presentación van a salir 3 preguntas más para que os hagáis una idea. ¿Qué os parece que demos 5 segundos y entonces lanzamos la respuesta? Vale. Gracias a Nicole y a todo el equipo también por hacer que estas preguntas, las encuestas puedan salir, porque como veo, y lo que veis vosotros también, es que el 74% veis que innováis a día de hoy. Genial, me encanta y ahora veremos también cómo igual os inspiro un poco para seguir innovando en otras áreas o innovar de forma diferente o innovar más. Para los que no innováis, bueno, no pasa nada, siempre hay tiempo para ver cómo vosotros podéis innovar de alguna forma. Os voy a comentar esto un par de veces durante el día de hoy, pero todos podemos innovar. No hace falta ser diseñador o de marketing para innovar. Entonces, eso es el primer concepto que quiero que os quede claro, ¿vale? Entonces, si hay una cosa de toda esta charla que me gustaría que recordaseis cuando he terminado, sería esta. Y aquí, con esta imagen, lo que os quiero mostrar es mucha gente muy diferente que cuando estamos trabajando en innovación, según el caso, les llamamos usuarios, les llamamos clientes, les llamamos, si son en inglés, customer, ahí depende. Pero es imprescindible que hagan lo que hagan, conozcan bien a sus usuarios. Entonces, ese es el concepto principal que quiero que se queden. Si no se acuerdan de nada más dentro de un día, eso es lo fundamental. Cuanto más conozcan a los usuarios para los que están trabajando,
mejores soluciones van a poder darles para hacerles una vida mejor. Entonces, en este caso, no tienen por qué ser una empresa famosa, grande, no tienen por qué estar desarrollando un producto, pueden ser que desarrollen un producto que sí que vaya directamente al usuario y sea el usuario final al que tengan que conocer muy bien. Si es un equipo de recursos humanos dentro de una empresa, sus usuarios serán los propios empleados de la empresa, así como los futuros empleados también. Si es una empresa que es un business to business, que el consumidor siguiente es otra empresa, bueno, pues serán esas empresas a las que tienen que conocer para intentar saber cuáles son sus necesidades reales. Y cuando digo reales es porque en muchas ocasiones los usuarios decimos, y me incluyo a mí también, decimos una cosa, pero realmente hacemos otra. Y de eso se trata, el conocer muy bien al usuario para ver realmente lo que hacen y lo que necesitan, aunque a veces ellos casi ni lo sepan. ¿Vale? Entonces, ese es el concepto como general. Cuanto más conozcan a sus usuarios o clientes, mejores soluciones les podrán dar. En el ratito que tengo, os voy a dar una introducción sobre mí para que tengáis un poco de idea por qué os cuento todo esto y de dónde viene. Luego os contaré unos cuantos principios para innovar, que igual os inspiran también y lo podéis transmitir incluso a los compañeros de trabajo. Luego iré de una forma rápida por el proceso de innovación, no en detalle, pero para que los que lo conocen lo vuelvan a oír y los que no lo conocen, pues para que se inspiren. Y lo fundamental también de hoy es que os voy a contar un caso muy concreto en el que yo trabajé hace unos años para que entendáis qué tipos de actividades hicimos para conocer al usuario, como os lo he dicho antes, para poder darles mejores o nuevas experiencias. ¿Vale? Entonces, sin más preámbulo, bueno, esta soy yo, soy Marta Tantos y he estado 25 años trabajando en el equipo de innovación de Lego. Como Juan ha dicho, de hecho es la empresa número 1 de juguetes del mundo en estos momentos. Y esa es mi carrera. He hecho mi carrera empezando como diseñadora y el último puesto, hasta que dejé el puesto el año pasado, era de Senior Innovation Director. Y lo que he hecho es, me he encargado con otra gente y con muchos equipos, que eso es también muy importante, de generar nuevas experiencias de juego en diferentes momentos en la vida de Lego, de la historia de Lego, que necesitaba Lego y que veíamos oportunidades en los consumidores y en el mercado. Entonces, los 25 años he estado trabajando desde Dinamarca, que está la central, ahí estuve unos 9 años, luego fui a Barcelona a abrir un satélite de innovación pequeñito, luego me trasladé a Múnich, Alemania, para llevar el equipo de innovación de allí, mientras también llevaba el de Los Ángeles y el de Asia, que estaba en su primer lugar en Tokio, luego lo trasladamos a China y luego en estos momentos ahora está en Singapur. Y si tengo que decir 2 cosas principales en las que trabajé durante todos estos años, que me han dado una vida de trabajo muy especial, muy fantástica, también sobre todo por la empresa en la que es trabajar creando nuevas experiencias de juego para niños y familias y ayudar a profesionalizar e internacionalizar el equipo de diseño. En estos momentos hay más de 400 diseñadores de muchísimos países. Yo cuando empecé en Dinamarca estábamos 4 extranjeros. De hecho, se hablaba en danés, no se hablaba en inglés. Ahora se habla en inglés. Os digo porque igual alguno de vosotros os inspira y también queréis ir, que es un sitio fantástico. Pero bueno, esos son mis 25 años de experiencia y entonces el año pasado lo dejé, me vine de vuelta a España y monté con Martin Marsenda, que es una consultoría de innovación, y lo que pretendemos es transferir todo el conocimiento que hemos ganado en 25 años a otras empresas que quieran innovar y que quieran crecer. La siguiente pregunta os viene ahora y me gustaría que pensaseis un poco a ver en qué área podría innovar más la organización en la que tú trabajas.
Si es una innovación interna, que puede ser para generar nuevos procesos, herramientas, talento. Si es innovación para mejorar productos o servicios existentes, o si os parece que podría innovar más para crear nuevos productos o servicios. Entonces, lo mismo, os dejo unos cuantos segundos y así vais eligiendo en donde vosotros creéis que se podría innovar más. Y si no recuerdo mal, solo se puede elegir una. Es para dar una lista de preferencias. ¿Cómo vamos? Ahí Venga, vienen 5 las segundos. personas respondiendo. Vienen las personas respondiendo, Marta. No sé si quieras darles unos segundos adicionales. Sí, perfecto. Es que yo no veo cuántos van respondiendo. Ayudarme con esto, por favor. Hola Marta. Dime. 151 personas de 205 nos han respondido la encuesta. Démosles unos 10 segunditos. Muy bien, perfecto. Las respuestas son anónimas, tampoco os va a ir demasiado si respondéis una cosa u otra. Vale, un par de segundos. Vale, pues ahí lo tenemos. Tengo que mirar aquí abajo, perdón. Un 39% pensáis que se puede innovar más en la parte interna, un 21% en productos existentes y el mismo número que en innovación interna para crear nuevos productos y servicios. Muy bien, tenerlo en cuenta, porque luego al final también os haré más preguntas, ¿vale? Entonces, si seguimos, ahora os voy a comentar unos cuantos principios para poder innovar o para tener un poco los fundamentos para ser innovador. Entonces, el primero que me gustaría comentaros es, y de hecho le llamo el número 0, porque yo creo que es fundamental, a día de hoy no podemos pensar en una innovación que no sea sostenible. Y lo que quiero decir con esto es que tiene que ser sostenible económicamente para que esa empresa, esa organización pueda seguir adelante durante tiempo, pero que tenga mucho que ver con las personas y la sociedad en la que se encuentra, para ver también cómo la puede mejorar, así como su entorno y el medio ambiente. Eso es lo que se llama en estos momentos las empresas de triple balance. En otros países se llama empresas con propósito o las sociedades de beneficio de interés común. Y si ahí no lo sabéis, de hecho en varios países en Latinoamérica y en España, en Italia y algún otro, se están haciendo legislaciones para ayudar a empresas que realmente quieren trabajar y no solo hacer greenwashing, que es hacer algo en la web que parezca que hagas algo bueno para el medio ambiente, perdón, pero no sea real. Entonces, cuanto más empresas tengamos y gente que quiera realmente innovar sosteniblemente, mejor. Luego, la siguiente es que no eres Apple ni Elon Musk, y un poco es una provocación. Lo que quiero decir con esto es que no hace falta que seas una gran corporación o empresa para poder mirar hacia adelante y construir un mundo mejor. Obviamente se puede coger inspiración de esta gente que es tan brillante y tan grande para inspiraros, pero vosotros tenéis que ir a lo que vosotros sois buenos y buscar vuestro camino a innovación. Pero lo podéis hacer, ¿eh? La siguiente es que para poder innovar, de verdad, hay que romper normas. Si haces lo mismo que has hecho durante los últimos muchos años y no haces algo diferente, no cambias la mentalidad, no haces algún proceso diferente, la innovación no va a surgir. Luego el siguiente principio es que tu cliente tiene todo el poder, ahí podemos poner también usuario en vez de cliente, y por eso hay que obsesionarse, como os he comentado al principio, por quién es su usuario, su cliente, y conocerlo de verdad. El siguiente es que una vez que se sacan soluciones para innovar, hay que tener muy claro que la oferta tiene, el usuario consumidor tiene que tener las ganas de poder pagar.
o poder involucrarse, puede ser su tiempo si es algo gratis, en lo que tú has desarrollado. Si no quiere, puede ser la mejor idea del mundo, pero no te sirve de nada. La penúltima es que no existen recetas milagrosas. El éxito en innovación es difícil y requiere un trabajo duro y muy constante. Más que nada porque si no sale a la primera, no os vengáis abajo. Y el último es que intentar disfrutar del viaje y del proceso. Cuanto mejor os sintáis a día a día trabajando con los compañeros, haciendo actividades que os gustan para generar nuevas soluciones a problemas, mejor va a ser para todos, para ti en concreto y para tu equipo y para la empresa también. ¿Vale? Venga, ahora pasamos al siguiente capítulo, que es en cuanto al proceso de innovación. Y aquí, como os he comentado, yo lo que he estado trabajando muchísimo es desde los 25 años con la metodología de Design Thinking. Y esto os voy a explicar el proceso paso a paso de una forma muy genérica, que es la que veis aquí en la pantalla. De lo que se trata es, primero, tener un problema o querer resolver algo o tener una ambición a la que llegar. Y eso hay que definirlo y hay que hacer unas hipótesis. Normalmente luego se hace la investigación, lo que aquí le llama research, y ahí es donde dentro de poco haré más hincapié en ejemplos. Cuando se sabe sobre los usuarios, sobre la estrategia de la empresa, sobre el mercado, es cuando sacamos ideas de cómo podemos solucionar y darles nuevas experiencias o productos o servicios a estos usuarios. Normalmente lo que se intenta es, en cuanto se pueda, se hacen prototipos para poder hacer test con los consumidores y usuarios reales. Y por último, se hace una implementación a gran escala. Lo de las flechas que veis aquí es para indicaros que no es un proceso lineal y cuando se empieza se termina y ya está. De hecho, en muchas ocasiones, en cuanto pasas un paso, aprendes cosas nuevas y tienes que volver atrás para redefinir cómo seguir adelante. Entonces, cada proceso va a seguir su ritmo, no se puede hacer el mismo cada vez en cada proyecto. Vale, entonces, os quería mostrar también que antes de pasar de prototipos y test a implementación, hay muchas cosas que tienes que estar en su sitio, pero una herramienta que es fácil de entender, que os servirá, es la que os quiero mostrar ahora, y de lo que se trata es de ver cómo has desarrollado soluciones que las desean los usuarios, que las quieren para ellos, y eso a través de los prototipos, los test, lo has validado. Luego tienes que ver también si es factible poder realizar esa solución con la tecnología que existe, con los procesos, con las personas que hay en la empresa, con los subcontratados, quien sea. Y la tercera es también a ver si es viable para la empresa y para poder sacar beneficios y seguir adelante. Entonces, puedes hacer una experiencia fantástica, pero si lo que se llama feasibility, que es a ver si es factible, y la viabilidad no están en su sitio y no están bien, en su sitio, realmente no se tiene un producto, un servicio que sea relevante. Aparte de esto, que es el modelo que se ha utilizado tradicionalmente desde hace muchos años, sí que me gustaría añadir estos dos campos. Obviamente, me gustaría que cada uno, cuando se haga una solución, desde el principio ya se tenga en cuenta qué es lo que se hace bien para la gente, para la sociedad, para las personas, y qué es lo que se hace bien también para el planeta. Y cómo mejorar incluso los procesos para que haya menos basura, para que sea más circular, etc. ¿Vale? Entonces, pasando a lo que es el proceso, sin colaboración no es posible innovar. Y eso es muy importante, que una persona, un inventor, trabajando solo en su casa, puede llegar lejos, pero sin tener gente alrededor y colaborar de verdad, no funciona. Entonces, espero que os guste trabajar en equipo, porque además es a mí personalmente es lo que más me inspira también.
Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que sería la parte final, donde voy a ir más en detalle en cuanto a la parte de investigación y qué es lo que hemos hecho en un caso concreto con usuarios, sobre todo para intentar sacar una solución que pudiera ser de gran tamaño y que pudiera tener un gran impacto. Os comento esto sobre todo porque en empresas grandes se pueden tener muchas ideas, pero una idea que sea pequeñita, a no ser que tenga un recorrido o una visión que te lleve a algo más grande en unos años, si no se tiene o no, bueno, realmente ahí lo que os quería decir es que es difícil implementarla, porque siempre se dará paso a lo que es más fácil de implementar. Ojalá tengáis suerte y en las empresas, en las organizaciones en las que estéis, tengáis campo para poder innovar. Y en algunos casos que de hecho tengáis un porcentaje de vuestro tiempo, que tengáis unos equipos, que tengáis unas épocas en vuestro trabajo donde podáis usarla para poder pensar de forma diferente, porque así cuando tengáis nuevas ideas vais a dar un valor nuevo también a la empresa o la organización en la que estéis. Bueno, entonces, en el primer paso, que sería lo que es el brief, la definición del problema o la definición de una visión, en el caso del ego, y ahí es donde os voy a comentar un caso de gran impacto, me voy a remontar hacia atrás, hacia el año 2007, y cuál era la situación de la empresa. La empresa ya empezaba a ir muy bien, lleva yendo muy bien muchos años, es un ejemplo en las escuelas de negocios, pero había una cosa que esto es directamente de la web de Lego, para que lo sepáis. Lego quiere hacer experiencias de juego para que desarrollen a los niños, a todos los niños. Por eso pone for every child aquí. ¿Vale? Entonces esa es la ambición que se tiene. La realidad es que en el mundo, más o menos, un punto arriba, 2 puntos abajo, hay el mismo número de niñas que de niños. Proporcionalmente es el mismo número. Y ahí sí que es verdad que se vieron números que el porcentaje de ventas a niños era mucho más mayor que a niñas. Entonces, una cosa es los datos, que ahí no engañan, y luego también cuáles son las perspectivas que se tienen en la empresa. Hay veces que si se lleva mucho tiempo, hay muchas cosas que ya ni se piensan que pueden ser de forma diferente. Pero ahí estuvimos mucha gente, obviamente, porque es una empresa muy grande, haciendo muchos intentos de cómo se podía hacer nuevas experiencias que fueran más interesantes para niñas, pero no salían del todo bien. Estaban unos años y desaparecían. Entonces, ahí teníamos la gran pregunta. ¿Qué es lo que teníamos que hacer para, en ese momento, hacer algo diferente? Entonces, lo que hicimos fue, en la fase de investigación, realmente meternos a empatizar con niñas y con todo lo que les rodea, para intentar conocerlas de verdad y no solo coger las hipótesis que se pueden tener dentro de la empresa. Entonces, una frase que me encanta para intentar entender lo de empatizar es la que veis ahí. Si quieres saber cómo caza un león, ve a la sabana y no al zoo. En el zoo no van a estar cazando de la misma forma, porque no tienen las mismas necesidades que cuando están en el mundo salvaje. Entonces, esa es un poco la metáfora que utilizamos para decir, tenemos que ir a donde están ellas, no traerlas a donde estamos nosotros, como hemos hecho durante todos estos años, en una sala más clínica, donde les enseñamos qué es lo que hemos hecho, a ver si les gusta. Entonces, en este caso, realmente queríamos ir a su sabana, de alguna forma. Para ello, hay que conocer al usuario, y en este caso eran niñas, y para entender
cómo son, qué diferencias hay según las edades, cómo se desarrollan, qué necesidades tienen de acuerdo en cada momento de su desarrollo, qué preocupaciones tienen, a quién tienen como su modelo, a qué personas aspiran, qué les hace feliz, qué les hace infelices y qué es lo que les hace ser más creativas y muchas otras preguntas. Pero aparte de eso, es muy importante también no ver, en este caso, lo que sería el usuario, que es la niña, aislada de su entorno y de todo el contexto. Y por eso, entender a la niña y sus conexiones sociales con otros amigos, dentro de la familia, dentro de sociedades más grandes, que puede ser la escuela, que puede ser los equipos donde juegan a fútbol, lo que sea, es también importante. Aparte de todo eso es en qué sociedad vive, qué cultura, qué diferencias hay entre estar viviendo en Colombia, estar viviendo aquí en Madrid o estar viviendo en China, en una ciudad grande o en China, en una ciudad rural. Hay cosas que pueden ser iguales y hay muchas cosas que pueden ser también muy diferentes. Aparte de eso, dentro de lo que es la sociedad, obviamente hay que ver cómo les está influyendo, perdón, lo que es la tecnología, el entretenimiento al que están, que ven todos los días, qué otros juguetes utilizan, cómo está el mercado, qué momentos están. En estos momentos, obviamente, con todo lo que pasa en el mundo, no es lo mismo que hace igual 10 años, que igual había más tranquilidad en cuanto a los mercados. Entonces, todo esto sería interesante tener nociones de qué es lo que pasa y cómo le afectan al usuario, que en nuestro caso eran las niñas en concreto. Se puede hacer mucho tipo de investigación. Muchos de los ejemplos que os voy a comentar son sobre todo investigación cualitativa. Entonces, este tipo de investigación lo que supone es que la muestra con los niños, familias y gente con la que estamos es reducida, pero vamos en detalle a conocerlos de verdad. Con una investigación cuantitativa puedes hacer, por ejemplo, una encuesta y llegar a 10.000 personas en 2 semanas, pero en ese caso es muy difícil llegar al porqué de las respuestas que te comentan o de lo que ves cuando estás con ellos. Entonces es importante que os acordéis que las actividades que os voy a comentar son muchas cualitativas. En este caso, por ejemplo, fuimos a visitar escuelas. Toda la investigación la hicimos en diferentes países para entender, como os he comentado, que es igual, que es diferente, e inspirarnos también de las diferencias culturales. Y estuvimos sobre todo en Estados Unidos, en Japón, en España, en Alemania y en Dinamarca. Entonces, viendo cómo funcionan las escuelas que yo he podido conocer en España o en Dinamarca, que he estado viviendo, estar en Estados Unidos visitándolas, descubrí cosas que yo no sabía. Entonces, obviamente los puedo ver en un programa en streaming, pero estando allí es muy difícil no pensar en todas las historias que pasan, en abrir tus orejas y ojos para ver qué es lo que está pasando y cómo les predispone a niñas a ser como son, qué es lo que aprenden, cómo son las conexiones sociales, aparte de muchas cosas más. Otro ejemplo es, estuvimos también con muchos expertos, en ese caso podían ser educadores, sociólogos, para entender la parte más teórica de lo que significa ser una niña y su desarrollo, y cómo les afecta según los sistemas que hay en cada país, en cada cultura, etc. Luego estuvimos visitándoles en sus casas. Y en este caso, yo he estado, por ejemplo, en casas de 20 familias, día y medio. No nos quedábamos a dormir, íbamos siempre 2 compañeros, pero pasábamos día y medio con cada familia, haciendo muchísimas actividades, todos juntos, por separado, intentar entender cuáles son los valores de la familia, cómo crecen, qué limitaciones tienen, para intentar entender cómo les podríamos dar soluciones que les ayuden a ellas a ser creativas.
Hicimos muchísimas sesiones de juego con Lego, a ver, que aquí es donde veíamos que había gente, había niñas y niños que lo habían utilizado antes, otros nunca, y ver cómo los manejaban también físicamente. Aparte de eso, también estuvimos jugando con muchas otras cosas, que no solo era dentro de casa, yendo al parque, estando con ellos en muchos de los sitios donde ellos juegan, tanto solos como con sus hermanos, hermanas, con sus amigos y con quien estuviera al lado. A veces era también con gente, con los cuidadores o con abuelos, y esto es muy importante para ver el contexto de cómo ellos juegan, dónde están, qué espacio tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos hay casas que son enormes. Aquí en España la mayor parte de familias viven en un piso donde viven todos juntos y no hay mucho espacio para tener una sala solo para jugar, por ejemplo. Y eso afecta también por ejemplo, en el tamaño de los juguetes a veces. Son unos ejemplos para que lo entendáis. Lo que os comento del día a día, que estuvimos con ellos, ahí fue increíble porque tuvimos la oportunidad de ir con las familias a cumpleaños de una amiga, a ir a clase de patinaje, a ver cómo iban a clase de ballet o a jugar a fútbol con su equipo. Y ahí se aprende muchísimo de cuál es el tiempo que tienen de transporte, cómo lo hacen, van andando, y cuál es al final del día su agenda, que es en muchas ocasiones, en muchos países, les hemos ido añadiendo actividades a los niños a tal nivel que casi no tienen tiempo de jugar. Eso era ejemplos que ves cuando estás allí con ellos. Si no estás con las familias, es difícil realmente darte cuenta. Y aquí otra cosa que es importante, me gustaría deciros, es que hay que intentar abstraerse del contexto de donde uno viene. Porque una cosa es lo que yo conozca, de dónde he crecido, qué tipo de familia tengo alrededor, y no tengo que estar pensando que todos hacen lo mismo, de la misma forma. Entonces, para poder ir a investigar este tipo de actividades, hay que dejar su experiencia aparte. Hay que ser investigador lo más objetivo posible. ¿Vale? Luego hicimos también muchas situaciones de compra, donde fuimos por ejemplo, acompañamos a abuelos a comprar juguetes para niñas, con la madre, con el padre, o con los dos, o con el hermano. Fuimos con niñas con su propio dinero a ver a dónde irían a comprarse un juguete. Y ahí es donde realmente te sorprendes muchísimo. Y una de las tipos de actividades que se hacen se llama shadowing, que es como hacer de sombra del usuario o del comprador, en este caso. Y de lo que se trata es estar a una distancia de ellos, observarles, pero sin meterte en su situación. Igual al final de la compra sí que se puede hacer una entrevista, pero en el momento tú no intervienes, tú estás de lejos. Hay otro tipo de metodologías donde estás mano a mano y puedes estar interrumpiendo y preguntando y el porqué. En este caso no. Obviamente también fuimos a sitios de zonas de Lego para ver cuál era la reacción de las niñas. Nos llevaron a sus tiendas preferidas también, que muchas veces pues eran de ropa, eran de otras cosas que no son juguetes. Y también entender, aparte de estar con los usuarios, entender el tipo de distribución donde hay juguetes. No es lo mismo un hipermercado que una librería donde tienen algún juguetito, que un shopping mall donde hay tiendas de juguetes, y esas diferencias hay que entenderlas si vas a generar nuevas experiencias que van a ser más indicadas para un sitio que para otro. Bueno, entonces, volviendo un poco aquí al usuario que hemos visto antes, pues os decía, estos eran un tipo de actividades. Luego hicimos también investigación cuantitativa, pero lo importante de todo esto, el por qué lo hemos hecho, es para conocer a los usuarios. Entonces, el resultado es muchísima inspiración, aparte de muchas horas de vídeo, de grabaciones, y es increíble la cantidad de historias personales que son las que se te quedan, lo que yo llamo aquí en la cabeza, que son las que también te ayudan
en el futuro a desarrollar para personas concretas. Y les pones cara y dices, este tipo de experiencia sería para María, que la fuimos a visitar en la ciudad X con este tipo de familia. Y es lo que se llama hacer personas, tipos de personas, modelos para los que diseñas. Y obviamente son muchos insights, que es todo el conocimiento que se extrae, tanto las diferencias que hemos visto entre familias, entre tipos de niñas, porque no todas las niñas son iguales, obviamente, entre culturas, pero mucho más importante también es ver qué puntos comunes tienen. Porque en el caso que estábamos, y pasará en muchas de vuestras empresas, lo que queréis es tener un producto, un servicio que sea global, que no haya que localizarlo cada vez que vais a un país. Pero por eso es muy importante ver también no solo las diferencias, sino lo común que tienen entre ellos. Entonces, con todo esto, se va a la fase de ideas, y entonces con los insights, con un buen equipo que tenga una buena predisposición, con la creatividad, con herramientas, es donde se generan las nuevas experiencias de juego, nuevos conceptos. De ahí hicimos prototipos, hicimos para poder enseñar experiencias de forma diferente, podían ser un vídeo de cómo se imaginaban un anuncio, podía ser en papel con viñetas, ahí hay muchas formas de cómo se puede hacer prototipos. Y lo que hacemos con ello entonces es hacer volver a los usuarios, y ahí puede ser de forma virtual o forma física. Obviamente, en estos últimos años lo virtual se ha acelerado, que está muy bien porque puedes llegar a más gente sin mover de tu casa y no hace falta viajar, con el coste que también llega. Y la parte de estar físicamente y observar en el momento cómo podrían jugar o interactuar con lo que tú has desarrollado, eso es fundamental también. Entonces, después de tener las buenas ideas que hicimos, miramos al modelo que os he enseñado antes para poder implementarlo. El resultado de esto fue Lego Friends, que se sacó al mercado en 2012. Y para que os hagáis una idea, os voy a comentar un par de detalles. Con esta línea nueva, Lego triplicó las ventas a niñas en ese año. Lego duplicó las ventas de Lego Friends, de esa línea, respecto a lo que se esperaba. Y Lego Friends al año siguiente fue el juguete del año. Os comento este ejemplo porque es un gran ejemplo con éxito. Hay muchos que hemos fallado y que no hemos sacado adelante, pero así veis también que se puede innovar y de hecho este año ha sido el 10º aniversario de Lego Friends. Se sigue desarrollando y mis ex compañeros en estos momentos, que ya no son, siguen volviendo a estar con los usuarios, con las familias, para seguir adaptando, porque ellos no se quedan parados en lo que vimos hace unos años. Y lo más importante de todo es que con esto conseguimos que niñas vieran que Lego tenía ofertas para ellas, porque antes no las podíamos llevar ni a la zona de Lego, porque ellas decían que era para niños. Y ahora no es que solo vean Lego Friends, sino es el resto de lo que llamamos el portfolio, todas las líneas de producto, y donde están metiéndose para jugar de una forma creativa. Entonces, y ya para terminar, ¿lo recuerdas? Estos son los usuarios del principio. Podrían ser algunos de los vuestros, si no, cambiar las fotos de quiénes son. Pero esos son los más importantes para poder desarrollar propuestas de valor, tanto para ellos como para la empresa o la organización. Entonces, tercera pregunta. A mí me gustaría que pensarais y contarais quiénes son vuestros usuarios. Si son los empleados, si son los usuarios finales, en los que lo van a usar, si son otra empresa u organización que luego va a seguir produciendo o utilizando lo que vosotros le habéis aportado, o puede ser otro tipo de usuarios. Entonces lo mismo, dejamos unos segundos y así veis, vamos viendo qué es lo que respondéis.
Allá diréis también, Nicole y compañía. Si ahí ya Y estamos Marta. recibiendo las respuestas, entonces invitamos a más personas a que participen. Venga, animaros, que esto es para que os inspiréis. $160 personas han respondido. Les Venga, vamos a unos dar pocos más, unos pocos más. Muy Vamos, bien, muy vamos, bien. vamos por 200. Necesitamos la colaboración de todos. Venga, 5 segundos más. Y así vemos qué es lo que habéis respondido. ¿Vale? Entonces, para el 16%, vuestros usuarios son los empleados. Perfecto, porque ahí se puede innovar muchísimo. Para un 57% son los usuarios finales. Para un 22% es otra empresa, que ahí es donde es más B2B, me imagino. Y ahí es donde me gustaría saber cuál es el 5% que pueden ser otros. Pero bueno, muchas gracias por responder. Así nos hacemos una idea también de cómo lo veis. Bueno, entonces, si sigo a la siguiente, así. Esto me tomo la libertad de daros una tarea que si alguno quiere y se echa a la piscina, lo podéis poner en el chat. Me gustaría que pensarais en un reto en los que te gustaría colaborar para poder innovar dentro de la organización en la que estés. Puede ser de cualquier tipo y de cualquier tamaño. No hace falta decir voy a sacar el siguiente cohete para ir a la luna. Muchas innovaciones son pequeñitas, pero el impacto puede ser enorme. Entonces, ir pensándolo, me encantaría que pudierais poner algo en el chat y así nos inspiramos mutuamente. Y si no, cuando terminemos, tenéis 5 minutos y el resto del día y mañana para que lo tengáis. Igual lo vais trabajando en esta semana, pero podéis inspirar a vuestros compañeros a ver si alguien se quiere unir al reto que queréis. ¿Vale? Bueno, y sin más, para terminar, a ver, muchísimas gracias por estar ahí, por estar tanta gente, que no sabía que ibais a estar tantísimos. Aquí tenéis mi contacto, si tenéis alguna duda, si queréis contactarme, ahí tenéis también el QR de la web. Estoy a vuestra disposición y a ver, muchas gracias por estar hasta ahora escuchándome. No, Marta, créenos que efectivamente los agradecidos somos todos nosotros, porque indudablemente creo que ha sido unos 45, 50 minutos de mucho aprendizaje. Ya veo aquí, gracias por el comentario de William, de María Cristina, y yo creo que vale la pena empezar a recoger algunas preguntas que han venido surgiendo. Yo estaba monitoreando Perfecto, muy bien. la conversación. Venga. Entonces, Gustavo, desde que estábamos en medio de la charla, tú planteabas un modelo muy interesante donde decías, hay que hacer los temas deseables, viables, factibles, y todo esto enmarcado en lo que es el planeta y lo que es la gente, dándole mucho el criterio del contexto general. Y la pregunta que nos hace Gustavo, ¿cómo ves tú la diferencia entre el factible y el viable? ¿Qué es la diferencia entre estos dos conceptos? Sí, yo a veces hasta me lío también, no suele pasar. En un caso es qué es lo que hace falta para poder, vamos a decir, voy a poner un ejemplo concreto para que lo entendamos. En el caso de, si yo soy una empresa de café y de lo que hago es comprar el café, pero mi producción es coger el café, tostarlo y vender el café en tiendas. Ahí lo que es mi proceso, que lo haría factible, es tengo los mecanismos para poder coger el café de donde venga, de tostarlo, de hacer todo el proceso para poder llevar del grano de café verde hasta que esté en la bolsa
Y no solo parar ahí, sino cuál es mi distribución para poder llevarla al usuario final para que pueda comprar el café y que se pueda hacer un café en su casa. Eso es la parte de lo que yo he llamado, si tienes los procesos, la tecnología, la gente que necesitas. Puede haber lo que llamamos habilidades o perfiles de personas que igual no tengas en la empresa y tengas que ya invitarles a que sean tus empleados o tus compañeros, que sean expertos en algo que no existe. Eso es para hacerlo factible. Para hacerlo viable es la idea que hemos generado de sacar este nuevo café en esta nueva bolsa y lo vamos a vender en esta tienda nueva. El coste, por ejemplo, hace viable que yo pueda ganar, no, lo primero, que el usuario quiera pagarlo, pero que yo como empresa también pueda generar beneficios para seguir produciendo. Esas son las diferencias. ¿Sí? ¿Me explico bien? No te oigo, Juan. Sí, todavía me sigue pasando que a veces no activa el micrófono. Vale, dale. Bueno, Sí. pero sí, efectivamente tendría otra, y acabas de responder otra pregunta que estaba acá, muy en línea de que nos decían, bueno, ¿cómo juega ahí el tema financiero? Y creo que con lo que acabas de mencionar es totalmente claro que Sí. esto es pensando con el IN, ¿no? Tenemos que hacerlo viable para el cliente, pero también factible, no solamente lo técnico, sino lo financiero, lo comercial, lo legal, etcétera, y eso es muy importante. Hay otra pregunta de una persona que no se nos identificó, porque aparece acá No como pasa usuario nada. anónimo, y ellos nos preguntan, bueno, ¿qué sugerencias nos darías tú para que cuando todos estemos en ese rol de empatizar, de observar ese cliente usuario, no sesguemos desde nuestros propios paradigmas o desde nuestras posiciones? Yo anoté una frase que tú escribiste en la presentación y era que para entender cómo caza el león, sí, eso no se hace en el zoológico, sino que hay que ir allá a la sabana a verlo. Entonces, esta pregunta que nos hace me pareció potente, porque creo que es un gran reto que todos tenemos, ¿no? Y ahí de hecho tengo un poquito más de explicación, porque no es fácil, ¿eh? Y yo he estado en cientos de sesiones y hay veces que te tienes que autorrecordar y decir, estoy juzgando demasiado lo que se llama bias por lo que yo sé. Hay veces que incluso cuando tú estás con algún compañero, no está mal quedar por anticipado y decir, oye, si vemos que estamos sacando conclusiones muy rápido o dando nuestras opiniones, porque en esas situaciones normalmente tú no puedes dar opiniones porque tienes que ser objetivo. Está bien hacer un pacto y decir, que nos estamos yendo hacia allí, para. No des tu opinión. Yo estaba, por ejemplo, cenando con estas familias que os contaba antes y ellos estaban hablando o teníamos una conversación que había salido por el sistema educativo y los padres lo llevaban hacia la política. Yo ahí no puedo empezar a decir mis opiniones políticas. Yo tengo que estar escuchando y abriendo mis orejas para intentar entender que dentro de su contexto, cómo puede eso afectar al crecimiento, la cultura familiar y de las niñas, sin llegar a dar otros entendimientos tampoco. Pero no es fácil, ¿eh? Hay que pincharse de vez en cuando para decir no. Bueno, tengo otra pregunta acá que nos dice, bueno, ¿quién debería liderar el proceso de validar, de revisar el prototipo, perdón? ¿El área de marketing, el área de innovación? Y un poco recogiendo la pregunta anterior era, porque en últimas de lo que se trata es de verdad de escuchar abiertamente y no sesgar el proceso desde mi percepción. ¿Tú qué experiencia tienes al respecto? Mi experiencia, y casi desde que empecé, es que lo mejor es que, de hecho, toda la fase de empatizar no sean solo los diseñadores. Ahí van todos, los del equipo. Y en el equipo están los de marketing, los ingenieros, los diseñadores, los que realmente son, si tenéis posibilidad de que tengáis suerte y de haya una persona que haya hecho etnografía, perfecto, pero si no, vosotros seréis los etnógrafos. Entonces, ¿quién tiene la última llamada? Obviamente ahí depende de las empresas y de los procesos. La última llamada en cuanto a la experiencia la tendría que tener el consumidor. Obviamente con eso tienes que luego ver si se atiene a lo que la empresa puede desarrollar y así a ver si va también con vuestros valores. Igual es algo que os habéis llevado hacia el límite y preferís no sacar algo así porque se os iría de vuestra filosofía. Porque una cosa que se me olvida decir, cuando se hacen procesos de innovación hay que llevar las cosas hasta el extremo para que te digan que no también.
No vale solo hacerlo todo tan seguro que te digan a todo que sí, porque entonces no te has esforzado suficiente. No, muy interesante. Otra pregunta que me está llegando acá está muy relacionada quizás con esto. Y nos dice, bueno, es importante pues revisar todo el tema de lo que son los usuarios extremos, pero nos preguntan puntualmente, para ti, ¿cuál es la diferencia entre una observación, un hallazgo y un insight? Una observación, a ver, esto no es teórico, os voy a decir cómo me viene a la cabeza. La observación es cuando estás en el momento y estás viendo lo que pasa. Y ahí puedes incluso anotar, y lo tienes en un vídeo, si tienes todo lo de la privacidad en su sitio, obviamente, que lo tienes que tener. Y ahí puedes estar observando, esta familia juegan todos juntos. Luego cuando me habías dicho observación, insight y... El ¿cuál es? insight, perdón la El reviso. segundo. Observación, confirmación e insight. Vale, confirmación, yo ahí diría es que cuando lo has visto muchas veces, con una sola vez, no puedes confirmar nada. Y el insight es cuando tienes todo el conocimiento de todos los usuarios y has ido haciendo lo que yo llamo, ¿cómo se dice en castellano? Uniendo los puntos interesantes. Es connecting the dots. Y ahí es donde extraes los principales puntos de conocimiento, que llamaría yo, en vez de insight. Es que es un poco extraño traducir insight, no sé cómo se dice. Okay, pero ahí son como las conclusiones más importantes que se han visto y los que vas a utilizar para empezar a desarrollar las ideas. Y justo tocando el tema de ideas, acá en el chat alguien nos preguntaba eso. Decía, ¿qué metodología podrías tú sugerir, o qué metodologías, porque pueden ser varias, para generar precisamente muchas ideas y que sean efectivas y potentes? A ver, todos hemos oído de brainstorming, de sacar muchas ideas todos juntos, pero esa es una, donde estás un equipo de gente y cada uno dice sus ideas y el uno construye sobre la idea del otro sin juzgar. Luego hay otra que es muy difícil, pero a veces puede ser buenísima y es cada persona, hablo siempre de equipo, porque aquí no es una persona que hace ideas. Cada persona del equipo se aísla durante un tiempo, pero un tiempo suficiente para que te puedas aburrir, para sacar ideas distintas. Y luego juntarte para ver qué ideas han salido. Pero para poder sacar ideas, yo como creativa necesito inspiración también. No puedo estar siempre en el mismo sitio, necesito ir a museos, necesito ir a la calle, necesito ver cómo viste la gente, cómo se compra en diferentes sitios, qué tipo de experiencias hay, aunque no tenga nada que ver con lo que yo hago. Eso a mí me da mucha inspiración también. Entonces, eso no es solo de cómo se sacan ideas, pero qué es lo que necesito para poder sacar ideas, porque para sacar ideas brillantes en muchas ocasiones lo que hay que hacer es conectar cosas casi imposibles. Porque entonces, que igual muchas ideas no valen nada, pero es parte del proceso para llegar a una que sea válida. Perfecto. Bueno, Marta, el tiempo definitivamente pasa volando. Mira que, pues, me disculpo, de hecho, con las personas que han formulado otras preguntas, pero efectivamente, pues, por respeto a ti y a todas las personas en general que sabemos que nos programamos de 8 a 9, quiero darte nuevamente un agradecimiento muy especial. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, pues, que estas puertas siempre estarán abiertas para seguir compartiendo tu amplia experiencia, trayectoria, y mil gracias por la generosidad en compartir y generar los aprendizajes a todos. Muchas gracias a todos y ya veo, me encanta que seáis activos y que colaboréis, pero ahora ir hacia a vuestra casa a innovar, a intentar hacer algo, ¿vale? Listo. Muchas gracias a todos. Así será. Gracias a ti. Chao. Venga, hasta luego. Chao, chao. Bueno, y a todos ustedes, amigos, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. Por ahí vi en el chat que hubo personas que se conectaron incluso de Centroamérica, otras personas estuvieron en Quito, sé que hay unas personas conectadas en España. Y quiero, antes de cerrar rápidamente, invitarlos a que se conecten efectivamente ya al webinar que vamos a tener dentro de 8 días, que va a ser un webinar bien interesante porque vamos a hablar del poder estratégico que tienen las marcas. Y vamos a tener a Mark Guitar, que es una persona que también él está en Londres,
pero viene, digamos, desarrollando una metodología que es el modelo de Cyclical Branding. Nosotros habíamos tenido una charla anterior sobre el tema y aquí venimos a profundizar ese conocimiento. Entonces, por favor, recuerden, la invitación es, tan pronto reciban ustedes el link de acceso, compártanlo con más personas, bien sea sus amigos, compañeros de trabajo, etcétera, y en general con aquellas personas a las que ustedes vean que el tema les puede llamar la atención. Entonces, con base en eso, quiero invitarlos a que, como tradicionalmente lo hacemos, hagamos nuestra evaluación del evento del día de hoy y que veamos un video de cierre de la comunidad, donde van a conocer también los próximos temas, porque ya tenemos, les cuento, programado prácticamente todo lo que es parte del mes de octubre e incluso las primeras semanas de noviembre, con base en lo que ustedes mismos nos identifican que debe ser la temática que vamos a estar trabajando acá. Les vamos a dar acá unos minutos, unos segundos para que ustedes puedan diligenciar la encuesta y nos despedimos más adelante. Bueno, entonces, como ustedes vieron, hay una programación interesante. Por favor, síganse conectando y recuerden que el reto que nos hemos fijado acá es llegar a tener 1000 personas conectadas. Vamos creciendo, vamos avanzando en esa meta, pero sabemos que solo no la vamos a lograr. Necesitamos de verdad la participación de todos ustedes y creo que en la medida en que fortalezcamos esta comunidad, efectivamente vamos a alcanzar esas cifras. Entonces les deseo un muy buen día. Nuevamente, 1000 gracias por estar con nosotros y nos vemos dentro de 8 días. Gracias a todos los que nos ayudaron con la encuesta.